Bueno, buenos días para todos. Antes que nada, agradecerle a los doctores Estefanía Sotocorno y Alfonso Hernández de la Universidad de 3 de Febrero, de UNIPE y de la Escuela Superior de Guerra, respectivamente, por acompañarnos en esto que es CASICIACUM, que es una pequeña, digamos, intención este año de recuperar lo que para la Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires, la Biblioteca de la Orden de San Agustín, eran las semanas agustinianas de pensamiento. Las llamamos así porque era una semana en la que invitábamos a distintos especialistas de disciplinas humanas o de disciplinas más bien duras. Nos han acompañado también personas de otros credos, eran unas jornadas ecménicas, y la idea siempre fue plantearlo desde una mirada a la realidad. Lamentablemente, hace casi 2 años, Monseñor Demetrio Jiménez, un amigo personal y obispo de los Valles Calchaquíes, nos dejó un legado tremendo, pero bueno, tuvo una enfermedad repentina y falleció, y con ello también se cerraron esas semanas. Este año, con lo de la pandemia y demás, tomamos la decisión en la biblioteca de poder rescatar el espíritu de esas jornadas y transformarlos más en aquello que siempre hemos buscado desde la biblioteca, que es apuntalar la misión de la Biblioteca de los Agustinos como un tercer lugar para las humanidades, ¿no? Generalmente la mayoría de los que están acá presentes y los que no, desde ya están invitados. La biblioteca genera un espacio de servicio a las distintas instancias de las universidades de aquí, de la región, no solamente de Argentina, sino de otras partes de Latinoamérica. Tenemos diálogo constante, enviamos mucha información también todos los días, y sobre todo ahora con este rebrote de la digitalización, que si bien ya existía, ahora se ha hecho mucho más frecuente. Pero bueno, en el día de hoy tenemos la alegría también de presentar el trabajo de Estefanía en una traducción muy interesante que va a comentar Alfonso, en una colección que para los de lengua española sigue siendo de referencia, ¿no? Muchos podrán decir que hay otras ediciones críticas que siempre hay que tener en cuenta, pero la colección que publica la editorial Ciudad Nueva en España sobre fuentes patrísticas goza de un respeto y de una divulgación muy interesante en lo que es los estudios patrísticos y los estudios que tienen que ver con ese tipo de fuentes. Bueno, yo les agradezco que estén acompañándonos, cuenten con nosotros en la Biblioteca Agustiniana, nos pueden encontrar en las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, tenemos una página propia, me pueden escribir al correo y estamos a su disposición. Así que bueno, damos paso entonces a Estefanía y a Alfonso y les agradezco nuevamente que nos acompañen en esta mañana. Bueno, arranco. ¿Cómo ordenamos el asunto? Sí, adelante, Alfonso. Bueno, entonces ya ha sido presentado. Estefanía me convocó para el honor de presentar su edición y traducción de Viris Illustribus de Genadio de Marsella. Genadio. Un honor que terminó siendo un gusto, por supuesto, cuando vi el trabajo y lo pude leer por completo. Se trata no solo de una traducción, que es algo que Ciudad Nueva publica habitualmente. Nueva ya publica, creo que desde los 90, una colección de traducciones al castellano bastante buena, y en algún momento se expandió a la inclusión de ediciones críticas, convirtiéndose en lección en algún punto de sentido comparable a, si se me permite, a Suez Cretián, ese tipo de
de colecciones y de esa calidad, con esa calidad de textos y de ediciones. El texto salió este año mismo, 2021. Bueno, y de esta colección que sí, es la colección de textos de este estilo, tardoantiguos, patrísticos, en lengua castellana, es la más importante. Diría bastante superior a otra que era más antigua. Se trata de una edición crítica, ¿sí? Eso no es un dato menor, no es solo la copia de una edición antigua y la traducción, ¿sí? Eso es algo que hay que tener en cuenta. El objetivo de esta edición es reemplazar la vieja edición del texto de Genadio de 1896, publicada por Ernest Richardson. Después vamos a hablar un poquito de por qué había que hacer este trabajo, reemplazar esta edición, que se la hizo Estefanía. La edición posee también una traducción en espejo al castellano, lo que la vuelve asequible al público más grande, más amplio, en un público más amplio. La traducción tiene largas, estudiadas y completas notas, ¿sí? Lo que también es un dato importante. El texto, bueno, tiene una introducción que nos da el contexto histórico de la producción del texto, el contexto cultural y teológico. Se trata de un texto redactado en un periodo largo, al parecer cerca de 10 años, por lo que Estefanía establece, antes del 477. El 477 sería la fecha final para su producción. Habría sido producido en el sur de la Galia y probablemente en un contexto monástico, ¿sí? Más o menos monástico en Marsella, ¿sí? Estefanía establece ahí algo muy importante, y es que una de las características fundamentales, probablemente la clave de lectura del texto, es la cuestión heresiológica. Si Genadio lo que hace es una división, en parte, ¿sí?, entre ortodoxia y heterodoxia y ortopraxis, ¿sí?, señalando algunos autores que son claramente heterodoxos, otros que han tenido aparte de un periodo de su vida que han sido ortodoxos o de sus textos que han sido ortodoxos, y otros que se han volcado a la heterodoxia. Y esa es un poco la clave de lectura del texto, que sería el único de atribución segura a Genadio, aunque hay autores que proponen un par de escritos más. La tradición textual es complicada. Actualmente se lo encuentra como continuación del Viri Illustribus de Jerónimo, ¿sí? Creo que el número era de 176 manuscritos de Jerónimo en cerca de 100, ¿sí?, en cerca de 2 tercios, creo que era la relación. Aparece en Genadio, o sea que ha sido percibido tradicionalmente como una continuación, ¿sí?, de Jerónimo. Y por otro lado, pero si uno cuenta el total de manuscritos en el que el texto está contenido, son cerca de 200. Un volumen inmenso, un volumen descomunal, ¿eh? Con una tradición manuscrita que va desde el siglo VI hasta el XV. O sea, desde la antigüedad tardía, prácticamente desde su publicación. Piensen que 477, estamos a fines del siglo V, y los manuscritos, creo que son 3 o 4, que son manuscritos del texto que se han conservado, algunos de ellos palimpsestos, ¿sí?, hasta el XV. O sea, es uno de estos textos que son bestsellers medievales, ¿sí? Han atravesado toda la historia medieval, y han sido editados muy tempranamente. La primera, la edición Princeps, es de 1467 o 1470 en Roma. ¿Sí? O sea, son ediciones muy tempranas. Consulta muy habitual y muy útil.
edición Princeps que sale junto con, que es publicada, es editada, es impresa con las epístolas de Jerónimo. Va a haber otras ediciones modernas, la de Erasmo de 1516, Valarsi 1735, y después las que podemos considerar ya contemporáneas, la de Herding 1879, Bernoulli, creo que era el otro, 1895, y Richardson 1896. Esto es interesante también en sí mismo, pues son 3 ediciones entre 1879 y 1896. Hay una fiebre canadiana que habría que explicar. O que es interesante en todo caso. Hasta ahora, la edición estándar, todo esto siguiendo la introducción de Estefanía, ¿no? Eso está mucho de acuerdo con esto. Ha sido la de Richardson, de 1896. ¿Qué pasa? Que la edición de Richardson es una edición que presenta todas las recensiones del texto, o sea, une todas las recensiones del texto y presenta un texto que en realidad no circuló nunca. Es una forma de editar del siglo XIX, ¿sí? Estefanía señala al menos 6, ¿no?, recensiones del texto. Richardson lo que hace es conjugarlas todas, ¿sí? La edición de un texto que se conserva en no menos de 200 manuscritos, como les decía, es todo un problema. Necesariamente que recortar la tradición manuscrita. Estefanía va a seguir, lo dice en su introducción, a Alfred Leonhard Feder, un filólogo alemán que publicó una serie de artículos entre 1927 y 1923, que están todos citados en el apéndice bibliográfico del libro, que propone con muy buen tino una selección de manuscritos de los siglos VI al X. Por lo que entiendo, incluye a todos los manuscritos del VI al X, esa edición. Y que en estos manuscritos presentes las 6 recensiones principales que Estefanía señala. Vamos a volver un poquito a esto. Respecto de la edición, algunos comentarios a tener en cuenta. El primero, como historiador, soy filólogo, es que el aparato crítico es accesible. La lectura es sencilla, las abreviaturas son pocas y son transparentes. Eso simplifica mucho la lectura y el uso del texto latino. La traducción en espejo estaba abundantemente anotada, así que aquellos datos que uno puede no encontrar en la introducción los va a encontrar en las notas, referido de cada uno de los personajes que Genadio nota, que Genadio anota en su listado. Es un trabajo el que hizo Estefanía de investigación bibliográfica también inmenso, o sea, hay notas para cada uno de estos muchachos. Hay un apéndice bibliográfico muy completo. Hay un apéndice que permite, Estefanía hizo un apéndice que permite reconstruir las 6 recensiones. Ahora voy a hablar un poquito más de eso porque es una de las cosas más interesantes del volumen. Un índice de citas bíblicas, que es un trabajo que no todo el mundo se toma. Es notable, son pocas las citas bíblicas que usa Genadio, pero calculo que tiene que ver con el tipo de autor. Bueno, tiene índice de autores de obras antiguas e índices de autores modernos. Quiero volver un poquito sobre el apéndice. El apéndice que permite la reconstrucción de las 6 recensiones. Y acá hay algo muy interesante y muy noble de parte de Estefanía. Y es, si uno nota la recensión 1 y 2, ¿sí?, que Estefanía distingue, los manuscritos de la recensión 1 y 2, que son B, K, R y L, o sea, Bamberg,
XXI y demás. Vaticano, Reginensis Latinos 2027. Perdón, me comí K. K es Casino, Monte Cassino K294. Y L, que es Leiden, Bocianus Latinus 069. Dos de estos 4 manuscritos son del siglo VI, si mal no recuerdo, ¿sí? Y son los que ocupan la recensión, digo, en las que aparece la recensión 1 y 2. La única diferencia importante, después igualmente quisiera ver si Estefanía nos habla un poco de esas diferencias entre la recensión 1 y 2, es la de la noticia sobre Juan Crisóstomo, ¿sí? Y acá lo que es, uno lo nota cuando lee el texto y lo tiene frente a sus ojos y ve la edición, y es, Estefanía sigue la idea de Feder de usar los manuscritos del sexto al décimo, digamos del 500 al 900 y pico, pudiendo no haberlo hecho, porque en realidad si uno lo toma y uno piensa en la reconstrucción del texto más antiguo, ¿sí? Teniendo en cuenta las recensiones 1 y 2 y esos 4 manuscritos, podemos sumar un quinto manuscrito, que es el otro manuscrito que es del siglo VI, que es el Veronensis, el de Verona, Veronensis 22-20, ¿sí? Y me parece muy loable, porque sin decirlo, en esa elección, Estefanía tuvo que sentarse a hacer la colación no de 4 o 5 manuscritos, sino de 10 son, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, de 10 manuscritos. O sea, esa elección implica, seguir a Feder implica duplicar el trabajo que podría haber tenido, habiendo elegido solamente los de la recensión 1 y 2, que hubieran bastado para dar, por lo menos en principio, una edición de lo más cercano el texto de Genadio. Por supuesto que calculo que Estefanía habrá considerado que eso no era suficiente y que había que tomar nota de las recensiones, pero en realidad lo que podrías haber hecho, haber usado esos 5 manuscritos y haber remitido a los demás a Richardson. Digo, no lo hiciste. Digo, eso es. Y no lo hiciste significó muchos meses de trabajo. Significó conseguir los manuscritos, rastrearlos online, conseguir que alguien te los fotocopie, te los mande, deberle favores a la gente, pasarte horas haciendo las colaciones. Yo eso lo entiendo perfectamente, y es muy bueno, porque digo, pudiendo no hacerlo, es un trabajo hecho y es mucho tiempo de trabajo. Y el apéndice S permite reconstruir las 6 recensiones. Decir que el libro me gustó, bueno, creo que quedó claro, es un gran trabajo, es el tipo de textos que empezar a rehacer, porque si no seguimos trabajando con ediciones que pueden ser del 16, del 15 o 16, retomadas en patrología latina, así que esto es muy bueno que la traducción sea al castellano, lo que le da accesibilidad a un público más amplio, y es un instrumento de trabajo que había que tener, sobre todo teniendo en cuenta las dimensiones de eso es también algo muy, muy notable en nuestro ámbito de estudios. Se conservan 200 manuscritos. Eso es lo que se conserva sin tener en cuenta lo que se quemó en bibliotecas, todo lo que se perdió, ¿no? Es notable que para el año 2021 no tuviéramos, ahora la tenemos, una edición confiable, verdaderamente confiable como esta, de un texto que tuvo semejante circulación. ¿Sí? Así que felicitaciones, gracias por tu trabajo, digo, porque como todos sabemos, podrías no haberlo hecho, digo, y es muy bueno que lo hayas hecho, que lo hayas hecho en la Argentina, bueno, todo ese tipo de felicitaciones. Yo, por supuesto, tengo un par de preguntas para hacerte. No sé si querés que te las hago y después las contestás. Sí.
muchas gracias por tu comentario y tus apreciaciones muy valoradas. Y bueno, escucho las preguntas. No, una precisamente sobre el tema de la recensión 1 y 2. ¿Sí? Por lo que entiendo de recensión 1 y 2, son muy cercanas, ¿no? O sea, vos tenés ahí 4 manuscritos, B, K, R y L, y lo único que mi pregunta es, ¿lo único que lo diferencia es la ausencia de Juan Crisóstomo? Y la otra pregunta dentro de lo mismo es, no se podría explicar, y yo ya sé que no sé si hay respuesta a esto, la presencia de Juan Crisóstomo en la recensión 2 como parte del trabajo de Genadio, o sea, teniendo en cuenta que es, como decís vos, un trabajo de 10 años de duración, no sería raro que empezara a circular el texto, una versión más incompleta del texto para que después empezara a circular una versión más completa. Es una de esas preguntas que no sé si tiene respuesta, si lo habías pensado. Claro. Eso sería lo primero. Después, la que es muy interesante es la recensión cuarta. ¿Sí? Si tenés alguna idea sí, es indudablemente la que más se aleja, ¿no? Del contexto, o sea, hay algo que se pueda decir de ese manuscrito. Si te parece que puede haber, y yo supongo que sí, más recensiones más allá, o sea, teniendo en cuenta el corpus de manuscritos inmenso que tenés en el resto de la... Si alguien más metió mano después del siglo X, digo, si tenés alguna noción de eso. Y una última cuestión que por ahí tampoco no sé si la habrá visto en el listado de manuscritos y demás, si en algún momento la cantidad de manuscritos, ya sabemos que el número de manuscritos presentes en un siglo siempre es aleatorio, ¿no? A lo mejor en el sexto había 300 copias y se perdieron todas, nos quedaron 4, pero, o 3. Pero si se dispara en algún momento en particular, si el aumento de la producción de manuscritos del texto coincide con no sé, con la universidad o algo por el estilo, ¿no? Esas serían mis preguntas. Podría ser otras más, pero no. Creo que con eso. Bueno, intento responder un poco también en base a lo que comentabas, ¿no? Previamente, creo que puedo ir como hilando las distintas cuestiones que surgen de comentario y preguntas. En realidad sí me podría haber quedado con la recensión 1, ¿no? La recensión 1, bueno, para los que no tienen a la vista el texto, la recensión 1 está basada en el manuscrito más antiguo que tenemos registrado hasta ahora, que es un manuscrito probablemente de la primera mitad del siglo VI. Alfonso aludió al nombre con que se lo identifica, Bambergensis, porque está en Bamberg. Si bien tiene una historia muy larga, ¿no? Y un poco me divertí también trabajando eso en la edición, hasta donde pude rastrear las peripecias, ¿no? De los manuscritos que en general se identifican, por lo menos los que yo trabajé acá, con el nombre del repositorio donde están hoy, pero que en muchos casos previamente tuvieron largas odiseas para llegar donde están, ¿no? Entonces, la recensión simple podría ser la más cercana al autor, ¿no? Y si uno trabajara una edición con un criterio, a mi juicio y de muchos otros, ¿no? Quizás soy un poco perimido, que tiene que ver con establecer el texto que más se acerque al autor, nos podríamos quedar con esa, ¿no? Interesante también, respondiendo a qué pasa con la de Richardson, que por un lado está muy bien y ha hecho un trabajo ingente de registro, sobre todo de manuscritos, ¿no?
Richardson no toma en cuenta que sí registra después Feder, ¿no? Entonces, ya desde ese punto de partida era importante revisar la edición de Richardson. Feder, que dejó sentadas las bases para hacer esa revisión de Richardson, murió antes de terminarlo, ¿no? Hay que decirlo. Entonces, él dejó una serie de informaciones a disposición que para mí han sido muy importantes porque, como dice Alfonso, este es un texto que tiene un montón de testimonios, ¿no? Un montón de manuscritos, por lo menos 200, ¿no? Es decir, es muy probable que haya más, ¿no? Que aparezcan más. En todo caso, me sirvió bastante como guía la identificación de testimonios que hace Feder y el comprobar que dentro de esos testimonios los más antiguos conservan una serie de variantes que hacen muy interesante también pensar la edición desde la historia de la recepción, ¿no? Entonces, también esto explicaría por qué no me quedé con la recensión 1 y solo el Bambergensis, ¿no? Recensiones como la 4 que mencionabas, Alfonso, que está hecha a partir de un testigo, ¿no? Que es un manuscrito que hoy está en la Biblioteca Nacional de París, de France, perdón, en París. Recensiones como esas hacían valedero, digamos, ver testigos que vayan más allá de esos 4, podríamos pensar, primordiales, ¿no? Porque un poco a diferencia de las ediciones más antiguas, donde se privilegiaba establecer cuál era la versión más cercana al autor, más recientemente se empezó a trabajar también con qué pasa con la historia de la recepción, y en este caso ese criterio me parecía que era muy importante, porque al ser un texto tan usado, tan copiado, es un texto que también ha sido intervenido a lo largo de la historia de su transmisión, ¿no? Entonces, muchas de esas intervenciones son muy significativas respecto de los ámbitos o de las actitudes con las que se recepcionó, ¿no? Más allá de pensar con qué espíritu se produjo inicialmente a fines del siglo V por parte de Genadio, ¿no? En cuanto a la noticia de Crisóstomo, que diferencia la recensión 1 de la 2, básicamente esa es la diferencia, más allá de que hay variantes, ¿no? Que tienen que ver con algunas selecciones léxicas, básicamente. La diferencia entre 1 y 2 es que en 2 aparece una noticia sobre Juan Crisóstomo que no está en la recensión 1, ¿no? Claro, la pregunta es si podría ser una segunda recensión hecha por el mismo autor, ¿no? Ya que muy probablemente pasó años trabajando en la reunión del material y en el procesamiento del material para escribir un texto como este, ¿no? Que es una suerte de enciclopedia o de colección, digamos, de pequeñas biografías, ¿no? O reseñas de textos cristianos antiguos. Yo creo que el criterio por ahí para pensar que la nota sobre Juan Crisóstomo es un añadido tiene que ver con que Crisóstomo aparece en la recensión aparece en el de Wiris de Jerónimo, ¿no? Y Genadio, si bien Genadio no redacta un prólogo programático donde explique qué es lo que él está haciendo, hay muchos indicios más o menos explícitos en su propio texto, ¿no es cierto?, que indican una voluntad de continuar el trabajo de Jerónimo, ¿no? Entonces, una cuestión importante ahí es no repetir autores de los cuales ya se ocupó Jerónimo, por ejemplo, como Crisóstomo, ¿no?
Ahora, esta nota sobre Crisóstomo, por lo demás, parece estar como llenando un vacío que habría dejado Jerónimo y que tiene que ver con la función, digamos, episcopal, ¿no? Que también aparece en la recensión o en el trabajo que hace después Isidoro de Sevilla, ¿no? Que también escribe un De Viris Illustribus, que también se manifiesta, ¿no? Seguidor de Jerónimo y de Genadio, y que no solo aporta datos nuevos, sino que intenta completar algunas lagunas, ¿no? Entonces él redacta otra nota sobre Crisóstomo, distinta de esta que aparece en la recensión 2, ¿no? Por ahí, por ese lado, va la sospecha de que esa noticia no es de Genadio. En cuanto a la recensión 4, ¿no? Esa es una recensión muy rara desde muchos puntos de vista, ¿no? En principio es un texto que, el de Wiris es un texto que está ordenado básicamente, podríamos decir, cronológicamente, si bien tiene algunos pequeños saltos que son un poco difíciles de explicar o de encuadrar, ¿no? Pero son notas donde Genadio presenta muy sucintamente a un escritor para después hacer mención a sus escritos y también hacer un comentario o una apreciación respecto del valor que puede tener para los lectores, ¿no? Ahora, en la recensión 4, lo que sucede es que esa lista está toda desordenada, ¿no? O sea, tiene un orden peculiar que no tiene ninguna otra. Y que además de agregar, valga la redundancia, agregados que aparecen en otras recensiones, que ya se sumaron a la simple en otras recensiones, agrega algunas noticias nuevas, ¿no? Que parecen tener alguna intencionalidad también de participar o de intervenir dentro de ciertos debates teológicos, ¿no? Por ejemplo, tiene una larga noticia sobre Cesario de Arles, que es introducida a continuación de una noticia que aparece en la recensión simple, que es la de Fausto de Ries, ¿no? Fausto de Ries es un personaje que escribió acerca de la gracia con un espíritu, digamos, polémico respecto de la concepción de la gracia agustiniana, ¿no? Algo que generó rispideces y debates en el siglo, básicamente en el siglo V, ¿no? Y Cesario, en el siglo VI, Cesario de Arles, lo que hace es recuperar o reivindicar de alguna manera la memoria de Agustín, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta recensión cuarta es interesante en este armado, ¿no? Más allá de la introducción de elementos, en qué lugar del catálogo están puestos y qué peso adquieren justamente por su posición relativa, ¿no? Tiene también otro agregado sobre Honorato de Marsella, ¿no? Que cierra el catálogo, ¿no? Con lo cual, y sobre Sidonio Apolinar, es decir, parece básicamente un redactor comprometido con la situación de Galia, ¿no? Y respecto de la cantidad de manuscritos y de copias y su distribución a lo largo del tiempo, acá, digamos, más allá de la selección con la que yo trabajo, que básicamente abarcan, ¿no?, desde los siglos 6 a 10, hay manuscritos que dejé de lado de los siglos básicamente 9 y 10, porque eran versiones muy malas del texto, ¿no? Hay algunas que dejé de lado porque no ofrecían variantes significativas y otras porque cuando había variantes eran lecturas muy malas.
que no aportaban a la comprensión del texto ni a la historia de la recensión en general. Ahora, más cerca del siglo XIV hay entre los siglos XIII y XIV hay un número muy abundante de manuscritos, ¿no? Hay un incremento de copias. Hasta donde yo pude ver, por supuesto no vi los 200 manuscritos, pero hasta donde pude ver, no aportan variantes significativas, ¿no? Por eso no los he considerado. Lo que sí puedo decir, por ejemplo, por qué no me quedé con los 4 primeros o los más antiguos, más allá de lo que aportan otros como riqueza de las recensiones, ¿no? Es que hay algunos que son, digamos, más nuevos, pero que tienen lecturas mejores que los más antiguos, ¿no? Uno enseguida piensa, bueno, qué interesante trabajar con los del siglo VI, que están muy cercanos al autor, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un testigo que es el que ahora identificamos como napolitano, ¿no? Porque ahora está en la Biblioteca Nacional en Nápoles, que es un texto muy interesante, es un palimpsesto que además tiene varias manos, ¿no? Eso también se puede ver, que hay por lo menos 3 manos para el texto de Genadio, y sin embargo que cuando las lecturas de los otros manuscritos me generaban dudas, ¿no? En cuanto a una selección léxica o estructura de una frase o lo que fuere, siempre despejaba la duda porque tenía una mejor variante, ¿no? Una mejor lectura, ¿no? A pesar de que es un manuscrito que está fechado entre los siglos 8 y 9, ¿no? Hay algunas implicaciones para leer los más viejos que en este caso podía despejar con algunos más nuevos, ¿no? Bien, no sé si más o menos respondí o quedan cosas, me comí alguna cosa. Por ejemplo, hay el más nuevo que trabajo, que es el Cassinensis, ¿no? Es identificado con la K, que es del siglo X. En realidad no aporta ninguna variante significativa, ¿no? Pero, por ejemplo, lo consideré, si bien lo podría haber omitido, porque es una copia casi exacta del más antiguo que tenemos, ¿no? Entonces me interesaba ver qué pasa en el 10, hay una copia o una línea de transmisión del texto ahí muy fiel respecto de la recensión que yo llamé simple, ¿no? Bueno, un poco también es lo que pasa con L, que es el de Leiden, es una copia del siglo IX, pero reproduce muy fielmente el Vaticano, que es del siglo VI, ¿no? Un poco eso explica también por qué son 10 u 11 y no 4, ¿no es cierto? El trabajo de Richardson tiene en cuenta por lo menos su declaración, ¿no? La declaración que él hace en la introducción del texto es que él ha visto prácticamente los 200 manuscritos, ¿no? En algunos casos agradece el trabajo de colación que otro ha hecho por él, ¿no? Y que le ha remitido y tal, pero es bastante complicado de comprobar que haya realmente colacionado todo eso, ¿no? En algunos casos claramente no lo hizo porque al ir a los manuscritos se ve que él no, o por lo menos si los vio no registró cosas que parecen significativas, ¿no? Para la historia de la transmisión del texto y bueno, y sobre todo era importante también
ver algunos testigos que él no había considerado, como es el caso, sobre todo del Bambergensis, ¿no? Que es el más antiguo. Bueno, por ahí no sé si queda algo colgado de tus preguntas. No, respondiste todo me sacaste todas las dudas. Bueno, me alegro. No sé si hay más preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario o preguntar alguna otra cosa. Bueno, quisiera subrayar algo fundamental con referencia a esta edición, ¿no? Es la edición crítica más nueva del texto a nivel internacional. O sea, esto no es un trabajo local argentino, un trabajo regional vamos a decir, de la lengua hispana o de los hispanohablantes. Al momento es la mejor edición que tenemos, estemos parados en San Petersburgo, en Ontario o en Sydney. Así que esto lo señalo para colocar en su posición correcta la importancia que tiene hacer este tipo de trabajo y también creo que ayuda a los jóvenes a darse cuenta de que trabajos de esta envergadura son perfectamente posibles, ¿no? Y que estos trabajos hay que tomárselos porque no redundan solamente a nivel local, sino que redundan en un sentido más transversal. Voy a usar la vieja idea de humanidad, ¿no? En un momento en que todos están creando paredes y separaciones, hay que pensar más a escala de género humano y en el enriquecimiento que tenemos que tener como género humano, ¿no? Y los estudios transversales, las cosas que atraviesan esa frontera, son fundamentales. Así que me parece que por ahí hay que colocar el trabajo que hizo Estefanía en un punto eminente, ¿no? Yo también quisiera hacer un comentario. Más que un comentario, es una pregunta, Estefanía. No sé si nos podés contar cómo fue el proceso, más bien, digamos, doméstico, artesanal, de la edición. ¿Cómo diste con Ciudad Nueva? ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Con qué elementos puede contar una persona que con la suficiente preparación, como vos tenés, por supuesto, abordar lo que decía recién Horacio, ¿no? Una traducción, o como Alfonso la comentó, a un nivel superior. ¿Se puede realizar esto? Sin duda que sí, porque tu libro es una muestra. Pero ¿cómo pudiste vos ir generándote esa red de conocimientos, de herramientas? ¿Nos podés decir algo de eso? Sí, gracias por los comentarios y la pregunta. En realidad, la parte del trabajo que más tiempo me llevó fue reunir las copias, ¿no? Como decía Alfonso, quedar debiéndole favores a mucha gente y cultivar un poco las relaciones, en muchos casos muy interesante, con gente que está a cargo de repositorios en distintos lugares de Europa, donde yo sabía que estaban las copias que más me interesaban, ¿no? Algunas aparecieron digitalizadas después de que yo empezara a trabajar, por ejemplo, la del Vaticano, así que eso facilita mucho las cosas porque además las copias digitales, en el caso, por ejemplo, de la del Vaticano y la que está en la Biblioteca Nacional de París, son muy buenas copias digitales, y las copias que yo tenía en papel o en PDF, justo en estos casos es interesante porque son 2 palimpsestos, eran horribles, ¿no? Me llevó mucho tiempo conseguirla, sobre todo la del Vaticano, tardaron años en preparármela, literalmente años,
y además cuando me las dieron eran muy, muy incómodas, ¿no? de leer porque son copias no solo muy antiguas, sino con esta particularidad de que son palimpsestos, ¿no? Ese trabajo fue largo, digamos, y por supuesto es posible. Las copias que están, por ejemplo, en Alemania son de acceso mucho más práctico, ¿no? Por ese lado fue más fácil, simplemente con entrar a la página de algunos repositorios, como en el caso de Bamberg, está todo claramente identificado y disponible. Ya desde el inicio de mi trabajo, por ese lado, eso lo encontré así. Y después viene el trabajo como de hacer, lo que los franceses llaman, ¿no? El cahier de colaciones, como el cuaderno, la forma en que uno va registrando, ¿no es cierto?, segmento a segmento, donde están las coincidencias o las variantes. En relación a algo que decía Alfonso también sobre la claridad del aparato, yo trabajé con un aparato que se llama positivo, ¿no? Quiere decir que en el aparato está como referencia la variante que yo elegí, o sea, la variante que está finalmente en el texto establecido. Uno encuentra eso, 2 puntos, y a continuación las variantes significativas que hay en los otros manuscritos, ¿no? El aparato negativo simplemente pone las diferencias. Me parecía que era un poco más hostil o un poco amigable, ¿no? para la consulta. Después las abreviaturas son un poco son convencionales, ¿no? Así que me remití a cosas que trabaja la editorial, que por lo demás ha sido muy, muy interesante trabajar con la gente de Ciudad Nueva. Aprendí muchísimo a todos los niveles también, lo que significa maquetar un texto, ¿no? Que parece una pavada, pero requiere mucha paciencia y tiempo también, y me han asistido, la verdad que maravillosamente. Un dato que para mí es interesante también es que, ellos me comentaron que soy la primera mujer que publica en esta colección, así que para estos tiempos también era algo un lindo dato. El contacto fue a través de querido amigo Arturo, que anda por ahí. Lo vi entre los asistentes, y con Manuel Esnaola, ¿no? de Madrid, que recibieron el manuscrito o el Word, y a partir de eso hicieron una serie de recomendaciones, de sugerencias, de preguntas. Fue un largo tiempo también de diálogo, lamentablemente por mail y no en persona, pero un lindo intercambio. Realmente eso, ¿no? Un diálogo y una posibilidad ahí de compartir opiniones sobre criterios de traducción, de edición, de variantes ortográficas, ¿no? Eso también los manuscritos tienen variantes ortográficas sobre las que hay que decidir. A veces es muy fácil y otras veces no tanto, ¿no? Así que un poco eso, Pablo. Por supuesto es posible, pero hay cosas que llevan tiempo, que en realidad son quizás los prolegómenos, ¿no? O los preparativos para arrancar el verdadero trabajo, como en este caso juntar las copias, ¿no? Sencillamente eso puede llevar. Muchas gracias, Estefanía. Gracias a vos. ¿Hay alguna otra consulta? No veo manos levantadas. Sí, no, el chat tampoco.
Ya estamos. Ahí veo una mano de Lucas Zacarías. Le damos la voz. Bueno, la mano estaba entre Lucas y Arturo, pero no Arturo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Arturo? Felicitaciones, Estefanía, y bueno, me Muchas sumo al gracias. comentario de Horacio. Pensaba estar algo muy parecido, así que coincidimos totalmente. Yo creo que es un honor para la editorial Ciudad Nueva el contar con un trabajo tan serio como el tuyo. Y también a nivel internacional, sobre todo, por supuesto, la edición crítica tiene un valor de primer orden, actualmente de primer orden. Y en ese sentido también la traducción al castellano, las notas a pie tan ricas como ha subrayado el doctor Alfonso, una investigación de cada uno de los autores por su cuenta, y luego la introducción también son una referencia internacional que está en lengua castellana. Así que el mismo valor que tiene la obra de Genadio en sí misma, con este género literario tan rico, ¿no? y procedente del paganismo, y que quiere hacer en el cristianismo una reivindicación de la cultura cristiana. Todo aquel estudioso que quiera acercarse a este género literario, bien sea porque se acerca desde Jerónimo o porque tiene un interés en la producción de la Galia, que es rica en el siglo V, literaria, la cultura, tendrá que saber castellano para poder leer tus notas, la introducción y tu traducción. O sea que también me parece que eso es destacable. Y si tengo que hacer una pregunta, mi curiosidad sería si estás preparando alguna otra edición crítica o traducción, o ambas cosas. Muchas gracias, Arturo, por tus comentarios. Trabajé bastante con el otro texto que se atribuye a Genadio con consenso amplio, que es el de Dogmatibus Ecclesiasticis. Lo que sucede en ese caso es que tiene una buena edición crítica hecha a comienzos de la primera mitad del siglo XX, que se puede revisar, por supuesto, pero que creo que es correcta y que es válida y que puede estar vigente, pero sí tengo un trabajo hecho en con ese texto de traducción y comentario, ¿no? Así que bueno, ojalá podamos hacerlo público en algún momento. Muy bien, muy bien. Bueno, lo confundí ahí, no lo vi a Arturo. Aprovecho a saludarlo. Los años pasan, Arturo, los años pasan. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Aprovecho para invitarlos que mañana por la tarde cerramos este Casiciacum, este espacio de diálogo, como usaba San Agustín en Casiciaco, con una charla entre un agustino, Juan Antonio Boere, y un filósofo también de CONICET, Julián Barstein. Va a ser sobre el Vera Religione. Van a discutir un poco desde la teología y la filosofía el Tratado de la Verdadera Religión de San Agustín. Esto creo que, si mal no recuerdo, es a las 7 de la tarde. Ahí yo he puesto en el chat el link del blog, en donde pueden encontrar directamente el enlace. Pero también lo pueden encontrar en el evento en Facebook, o me escriben a la casilla de acceso remoto a la biblioteca, que es bipsisao@gmail.com. Les agradezco a todos los que están presentes, a los que nos han acompañado, especialmente a Alfonso,
por acompañarnos en esta ocasión con su valioso comentario del trabajo de Estefanía, Estefanía por su colaboración, por supuesto al programa de investigación de culturas del Mediterráneo de UNTREV y a todos los que nos están acompañando de acá de Buenos Aires y también desde fuera, como el caso de Arturo, el caso de Griselda que nos acompaña desde Panamá y de otras personas también. Les deseo una muy buena jornada y bueno, seguimos conectados y comunicados. Hasta siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Pablo. Hasta luego. Gracias, Alfonso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego, gracias.